Bueno, acá en Palsur vamos a hablar una vez más con un profesor, con mi profesor, una gran eminencia en la cuestión, la causa y la gesta de Malvinas, como lo es el doctor Carlos Alberto Biangardi Delgado. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, ante todo te agradezco la introducción, no para tanto. Yo me considero sobre todo un amigo y con eso es suficiente. Bueno, te agradezco que me des la posibilidad una vez más de entrevistarte. Sabes que sos para mi criterio un libro abierto, sos una persona muy influyente, por lo menos en mi pensamiento y el de muchísimas personas que nos dedicamos a analizar la cuestión Malvinas. Y esta entrevista es la primera que hago en relación a la cuestión Malvinas en este 2024, que tiene la característica que empieza con una nueva gestión presidencial. Y antes de arrancar a analizar estos primeros pasos o estos primeros atisbos de pasos de la nueva gestión presidencial del nuevo presidente Javier Milei, quiero que nos hagas un resumen o un análisis de lo que fue la gestión pasada de Alberto Fernández con relación a la cuestión Malvinas. Bueno, con relación a la cuestión Malvinas, como lo hemos comentado en varias oportunidades, hubo una gran exposición de toda la administración de Alberto Fernández y yo creo que hubo una preocupación real por el tema. Sin embargo, los resultados no fueron los que al menos los especialistas esperábamos, quizás porque se perdió un poco parte en los discursivos y no se puso tanto énfasis en la parte práctica, ¿no es cierto? Y una desilusión fue el 40 aniversario, que realmente nosotros pensábamos que se iban a poner en valor todos los hechos heroicos, ¿no es cierto?, que se produjeron durante la gesta de Malvinas, y vimos como que estos se mediatizaron y se le dio un mayor valor a la acción diplomática, y me pareció que de alguna manera inconscientemente se cayó en la trampa de los británicos, sobre todo cuando se hizo esa reunión o esa serie de actos conmemorativos en la Catedral Anglicana en Buenos Aires, que luego se reprodujeron en distintas unidades militares del país con veteranos argentinos y británicos, que no estaba mal decir, bueno, la reconciliación, un rezo por la paz y todas estas reuniones de camaradería, pero que tendrían que haber estado precedidas por un gesto, al menos de la embajadora británica, decir, bueno, se abre una nueva etapa dentro del marco de la solución del diferendo establecido por la resolución 2065 de la Organización de las Naciones Unidas, y sin embargo la Argentina aceptó estos actos de reconciliación, entre comillas, y cuando terminan todos estos festejos, la embajadora termina diciendo que la situación en las Malvinas el Reino Unido no lo iba a modificar. Quiere decir que nosotros nos estábamos reconciliando indirectamente con la ocupación militar de las islas. Yo creo que posiblemente el gobierno de Alberto Fernández haya sido traicionado en su buena fe por la hábil diplomacia británica, pero eso no lo es culpa del error, ¿no es cierto? O sea, yo creo que fueron 4 años muy distintos a los 4 años de la administración del presidente Macri. Se pusieron en valor una serie de acciones que se habían dado durante la presidencia de los presidentes Kirchner, ¿no es cierto?, y que durante el gobierno del presidente Macri se habían dejado de lado. En ese sentido estuvo muy bien, pero te lo dije en una entrevista anterior, me parece que terminamos los 40 aniversarios y nos quedamos parados en el 2015. ¿Y ahora qué ves vos? ¿Cómo ves que se está perfilando? Bueno, yo en estos pocos días de gobierno y los días anteriores, cuando
se conocieron quiénes iban a ser los responsables de la política exterior argentina. Vengo escuchando sorprendido, primero antes de ser designada canciller, la señora Mondino, que en un momento publicó en Londres un artículo diciendo que había que escuchar los deseos de los isleños, realmente en contradicción de lo que establece la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y además la postura diplomática de siempre de la República Argentina. Y luego lo que más me sorprendió es, en una oportunidad explicaba cuáles tenían que ser las alianzas de la República Argentina en el mundo actual, como que la Argentina no podía ser errática, tenía que tomar partido en el mundo actual, y que el lugar de la Argentina estaba junto a los Estados Unidos y a Israel, y no tenía que estar perdiendo el tiempo, lo dijo así, con el tema de los BRICS, ¿no es cierto? Y lo que más me sorprendió fue una observación que la prensa la pasó por alto. En un momento dijo: nosotros nos tenemos que vincular especialmente con los países que tienen valores democráticos y que tienen comercio libre. Nombró una serie de países y luego termina diciendo: nosotros tenemos que vincularlos con los países pertenecientes a la Comunidad Británica de Naciones. A mí me sorprendió, porque dije, bueno, esta señora atrasa 100 años. Estamos en la época de el presidente Roca Hijo, cuando dijo, con la firma del Tratado Roca-Russellman, que era la locura que tenía en ese momento la clase dirigente argentina por tener un estrecho vínculo con el Imperio Británico, porque esa relación preferencial que había tenido durante la época de la Organización Nacional hasta la crisis del 30 se terminaba, primero porque habían cambiado las condiciones históricas internacionales, y segundo porque el Reino Unido le había comenzado a dar prioridad a sus excolonias. Pero esto pasó hace 90 años, está olvidado en el tiempo, las circunstancias internacionales actuales son completamente distintas. Entonces uno dice, esa idea de un retorno a un pasado imposible de concretar, uno piensa, bueno, pero este pensamiento atrasa 90 años, es irrealizable, ¿no es cierto? Es realmente irrealizable. Y cuando luego se produce lo de los BRICS, que a nosotros nos costó muchísimo lograr que nos inviten a participar a ese grupo que es tan importante, porque además yo lo exponía hace poco en una conferencia, está China, y China es junto al grupo de los 77 más China, ¿no es cierto? Es un apoyo muy importante que nosotros tenemos en los distintos foros internacionales en apoyo a nuestra postura sobre la recuperación de las Islas Malvinas. Además, se han producido durante estos días una serie de hechos realmente que son bizarros, que demuestran que yo no sé si este grupo de gente tiene idea de lo que está pasando en el mundo, de las relaciones internacionales, porque, por ejemplo, el tema de Taiwán. Nosotros, en la época del general Lanusse, estamos hablando de la década del 70, establecimos relaciones diplomáticas con la República Popular China, y ese establecimiento de relaciones ya hace 50 años implicó reconocer a este país como la China oficial, digamos, Claro. y dejar a Taiwán en un claroscuro que con el tiempo se fue convirtiendo
en lo que el gobierno chino llama la provincia rebelde, ¿no es cierto? Que cada vez hay menos países que lo reconocen como un Estado soberano. Entonces, un día de estos se encuentran en la Cancillería, aparentemente, por lo que yo he visto, la canciller con la representante comercial, de secretaria comercial, no recuerdo cuál era el título, pero no es embajadora, claro, ¿no es cierto? Porque no es un Estado que tiene una embajada en Buenos Aires, y le da prácticamente trato de una representante oficial. Esto produjo un problema diplomático muy grande que ya venía de antes, porque el presidente, porque esto es una concatenación de errores, de horrores. Yo me acuerdo que en una entrevista anterior, cuando hablábamos de Malcorra y de Furí, hablábamos de horrores. Bueno, ahora hablamos de horrores potenciados, porque estos errores son muy extraños. Yo escuchaba en la campaña al hoy presidente Milei hablar de no tener relaciones con Brasil y con China, que son nuestros máximos compradores, ¿no es cierto?, de nuestros productos industriales o agropecuarios. Bueno, pasa la elección. Hay un gran esfuerzo de recomposición de relaciones, porque estas no son cosas gratuitas que se dicen, o sea, cuesta muchísimo posicionar al país en un lugar determinado, y una frase errónea los puede descolocar, ¿no es cierto? Además, con un país como China, que es un país muy importante, que está disputando la hegemonía mundial, y bueno, esto todavía no ha zanjado, pero además nosotros estamos endeudados con China. Y es tan bizarro esto que en esos momentos, de esos días que ocurrió lo de la canciller Mondino con la representante de Taiwán, vi un video que realmente era bizarro, de un diputado oficialista del partido del señor Milei, que decía, porque parece que la representación de Taiwán les había regalado unas cajas navideñas. Entonces había toda una pared llena con unas cajas navideñas para repartir, no sé si entre los necesitados. Una cosa simbólica, le regalamos 100 cajas navideñas con cosas de Navidad, ¿no es cierto?, de Taiwán. Se puede hacer, está muy bien, la representante comercial de Taiwán está en todo su derecho de hacerla, los argentinos no tienen por qué rechazarlo, es una norma de cortesía, pero el diputado de la Libertad de Avanza publica un video donde muestra todo y dice: cambiamos el swap chino por cajas navideñas. Entonces digo, esto es más que bizarro. Es una provocación, ¿no? Luego se conoció la decisión del presidente Xi Jinping de decir, bueno, devuélvanos el dinero, ¿no es cierto? Entonces uno, este nivel de improvisación y nivel de cosas estrafalarias que realmente no se esperaban, porque no ocurría con el canciller Di Tella, no ocurría con la canciller Malcorra. Furí era bastante bizarro también, ¿no es cierto? Llegó a decir que del pueblo de las Islas Malvinas, sí, ¿no? Varias veces lo dijo varias veces. Realmente un personaje bastante bizarro, en el cual se le puede cargar sobre todo mayor responsabilidad que esta persona que estábamos nombrando, porque es un funcionario de carrera de la Cancillería Argentina. Quiere decir que no podemos pensar que no saben lo que dicen, o la importancia o la responsabilidad de las palabras que están diciendo. Pero bueno, es una cosa extraña. Ahora tenemos el tema de la India, por ejemplo, cuando nos negamos a integrar los BRIC, también entramos en un conflicto con la India. La India es un país muy importante. La India es el segundo país con el cual tenemos
vinculaciones de comercio internacional. Es decir, que tenemos problemas con China, tenemos problemas con Brasil, tenemos problemas con la India. Y el discurso es que nos tenemos que integrar a los países que pertenecen a la Comunidad Británica de Naciones. Yo todavía estoy sorprendido, esto atrasa fácil 90 años y no sé qué puede ocurrir en el futuro. Lo de los BRICS me parece lo más grave de todo, porque es un club al que uno ingresa y que cuesta mucho que lo acepten. Estábamos invitados y la canciller Mondino, porque yo estoy sorprendido cuando escucho las declaraciones, no cuando las leo, sino cuando escucho y cuando veo los gestos que hace. Dice, no, pero nosotros tenemos que dedicarnos a trabajar, no podemos estar en todos lados. Mejor quedémonos donde estamos, trabajemos en su trabajo, en vender nuestros productos. ¿Para qué estar en tantos lugares y después no trabajamos? Quiere decir que para la responsable de la diplomacia argentina es perder el tiempo estar en los BRICS, y no es perder el tiempo recibir las cajas navideñas de una provincia china que nosotros hace 50 años no la reconocemos como Estado independiente. Bueno, una de las cosas que se plantea ahora, que he escuchado varios especialistas hablar, que me pareció interesante, que decían que existe una vuelta, una idea de volver a lo que fue el realismo, a lo que se denominaba el realismo periférico de Spude. ¿Vos cómo ves ese situación? Puede ser, yo te diría que es realismo mágico. Es García Márquez puros. Claro. ¿No es cierto? Si el día de mañana nos vamos a dedicar a escribir estas cosas, es García Márquez puro. Porque nosotros, que a través del Instituto de Relaciones Internacionales nos hemos vinculado con el Instituto Confucio, además, en el caso mío particular, que tuve mucho contacto con la profesora Milling, que de la Universidad de Relaciones Internacionales de Xi'an, de la provincia de Xi'an, o sea, la Universidad de Siksu, y he podido comprobar personalmente la responsabilidad con que trabajan los chinos, la coherencia. No deben poder entender cómo de un día a la mañana nosotros cambiamos así de posición en contra de nuestros propios intereses. Tenemos a Brasil, tenemos a la India, tenemos a China en los BRICS, nuestros mayores compradores de commodities. Bueno, dicen de que, porque alguno decía, bueno, yo la otra vez entrevisté a Guillermo Moreno y me decía, que algo que me pareció un poco contradictorio, me decía que él prefería estar en la OCDE que en los BRICS, y una de las respuestas que me daba era que me decía, bueno, porque en los BRICS no vamos a recuperar Malvinas, y yo me preguntaba, porque en realidad en la OCDE están todos los que de alguna manera contribuyen a la usurpación británica. Yo creo lo mismo que tú. Yo respeto mucho a Guillermo Moreno, me parece es una persona que tiene algunos razonamientos muy profundos, ¿no es cierto? El presidente Macri quería ingresar a la OSDE. Yo creo que los lugares que imagina como los lugares adecuados para vincularnos la canciller Mondino son precisamente los países o que apoyaron al Reino Unido durante la Guerra de Malvinas, o que son, que no entienden o son autistas en cuanto al reclamo argentino. Y yo no estoy diciendo reunirnos con unos, o vincular con uno, o vincularnos con los otros. Yo digo que nosotros tendremos que vincularnos con todos los países del mundo y tratar de tener la mayor autonomía posible. Y a la mayor autonomía posible se logra precisamente si no nos aliamos incondicionalmente con nadie. Y con respecto al tema, se reunió hace pocos días en Davos, se reunió Milei.
con Cameron. ¿Qué te pareció lo que dijo con respecto al tema Hong Kong? Bueno, hay un aspecto de tipo formal y un aspecto del fondo de la cuestión. Desde el punto de vista formal es observable, no digo criticable, pero por la personalidad disruptiva que tiene el nuevo presidente argentino, diríamos, es observable que el presidente de la nación se reúna con un canciller. Otra cosa sería si hubiera estado el primer ministro del Reino Unido con el canciller Cameron. Entonces ahí el presidente de la nación argentina se reunía con el primer ministro, que venía acompañado por el canciller, y con su canciller Mondino. Era un poco bajarle el precio a la jerarquía del presidente argentino. Cuenta la leyenda, yo no lo tengo la precisión, que habría sido David Cameron quien dijo: quiero conocerlo a Milei, ¿no es cierto? Bueno, podía haber conocido en un pasillo, darle la mano, saludarlo, pero ya tener una reunión, yo creo que no hay jerarquía. Yo recuerdo, dentro de la precariedad que en mi caso personal reconozco a la política exterior del presidente Alberto Fernández, que en oportunidad anterior se reunió con Boris Johnson y su canciller, pero era el presidente de la nación argentina con el primer ministro británico, ¿no es cierto? Esto desde el punto de vista formal, claro, que quizás es un detalle, pero a mí me preocupa porque la manera con que el Reino Unido los ve. Puede hablar cualquier secretario con el presidente de la nación argentina, ¿no es cierto? Pero vamos al fondo de la cuestión, y ahí sí es grave. Grave porque por un lado vemos esta posición de la canciller Mondino de haber ido a Londres a decir que había que escuchar los deseos de los británicos, de los isleños que son británicos, de decir que tenemos que vincularnos en forma privilegiada con los países que integran la Comunidad Británica de Naciones, cosa que nos retrotrae 90 años atrás y ante una realidad en el mundo completamente distinta, porque el Reino Unido no es hoy día lo que era el Reino Unido hace 90 años. Hoy día es mucho más importante tener una buena vinculación con Rusia, incluso tener una buena vinculación con Brasil, que con el Reino Unido. No estoy diciendo no tenerla, sino decir a dónde vamos a privilegiar nuestros vínculos, ¿no es cierto? Pero por otro lado, se repite otra vez la historia de Ditela, se repite otra vez la historia de Furí, Malcorra, es decir, vamos a privilegiar los negocios con los británicos y Malvinas es parte de la agenda. En ese sentido estuvo muy bien canciller Cafiero y Alberto Fernández, y tú sabes que yo soy muy crítico de esa gestión en las relaciones, en todo lo que haya sido política exterior. Cuando dijeron a Boris Johnson: o hablamos de Malvinas o no continuamos hablando. Cuando Boris Johnson le proponía lo mismo que nos propone ahora David Cameron: hagamos negocios, pero además porque no solamente nosotros nos presentamos como que queremos volver a una vinculación privilegiada con el Reino Unido, sino que de esa manera nos tratan, porque David Cameron, como en su momento dijo Tony Blair a las autoridades argentinas, no solamente dice que está interesado en el comercio y los vínculos de inversiones con la República Argentina, sino dice: nosotros lo vamos a ayudar, vamos a colaborar en las modificaciones que quieren hacer en la economía. Es decir, que ellos tienen una actitud paternal, ¿no es cierto?, con respecto a la República Argentina. Y esto tiene una razón histórica de cómo evolucionó la Argentina independiente. Boris Johnson, en un artículo que escribió cuando estuvo en la reunión del G20 en Buenos Aires, lo dijo claramente: no somos hermanos, pero somos prácticamente primos, y era lo que se había dado a llamar la ecuación anglo-argentina. La ecuación anglo-argentina, Argentina era un país independiente,
políticamente, pero dependía económicamente del Reino Unido a través de sus vinculaciones. El Reino Unido acaparaba prácticamente las compras de todos los commodities de la República Argentina y le daba asistencia financiera y le vendía las manufacturas. Pero la historia ha explicado, tenemos los trabajos sobre todo de Raúl Scalabrini Ortiz, que el balance siempre era positivo para el Reino Unido. O sea, nosotros cada vez vendíamos más commodities a precio más bajo y el Reino Unido nos vendía sus manufacturas y sobre todo nos daba la asistencia financiera que nos mantenía siempre endeudados. Quiere decir que la balanza comercial y la balanza financiera siempre era favorable al Reino Unido. Quiere decir que no hay tal Arcadia en cuanto a lo que era la Argentina hace 90 años. O sea, no es una situación a la que sería maravilloso volver, como es el discurso de la administración actual. Yo creo que se vuelve la idea de canciller, porque acá hay una idea madre, y lo vamos a ver. Yo entiendo lo que tú me dices, y es parecido a lo que Coudet llamaría el realismo periférico. Pero me parece que el realismo periférico es mucho más serio. Por todas estas anécdotas que te voy contando, me parece que esto ya es realismo mágico, ¿no es cierto? Cambio las cajas navideñas, cambio el swap chino por las cajas navideñas, es realismo mágico, ¿no es cierto? Pero en aquella época, cuando estaba el canciller Cavallo, la idea era economizar las relaciones exteriores de la República Argentina. Eso volvió un poco con Malcorra y Furí y se profundiza ahora con Mondino. Con la diferencia que en las épocas de Menem y de Ditela podemos tener una actitud, yo he sido un gran crítico, por eso me permito decírtelo, benevolente. Sí. Lo digo para que como he sido tan crítico, me vas a perdonar que utilice ese calificativo, pero había caído el muro de Berlín, se habían establecido las normas o las pautas del consenso de Washington, se creía con Fukuyama que se había llegado al fin de la historia, entonces podía uno ilusionarse o confundirse que iba en el buen camino. No, además no había otra opción, si no te quedabas afuera. Por eso, bueno. Ahora ya, cuando llegan Macri y Malcorra, además que lo de Malcorra fue una aventura exclusivamente para ver si lograba ser secretaria general de la ONU y le dio a los británicos todo lo que le podía dar, ¿no es cierto? Pero aparte de eso... Y la vetaron. Y la vetaron. Y por supuesto, porque los británicos no son tontos, o sea, nunca van a votar a favor de un argentino. Pero ya estaba el fracaso de lo que había sido la política exterior de Ditela. Quiere decir que ya era muy raro volver a caminar por el mismo camino. Y esto ya es bizarro, porque es equivocarlos por tercera vez, ir por el camino equivocado, pero además romper estos lazos tan importantes con los países emergentes. Hay algo que la gente se ha olvidado, porque incluso es un grupo que ha perdido toda potencia después de la caída del muro de Berlín, pero existía el grupo de los países no alineados, y la República Argentina un día pegó el portazo y se fue, porque pensaba que con esa gente, que nosotros éramos el primer mundo, y con esa gente, esos negritos del tercer mundo, no nos teníamos que juntar. Nos salvó Fidel Castro en la reunión de La Habana, porque cuando necesitamos el apoyo en la Organización de Naciones Unidas, que ahí se vota por número. Ahí no, en la Asamblea no es por la importancia económica, política y militar de un país, sino es por el número. Claro. De países. El grupo de países no alineados pasó a ser importante para la República Argentina, porque englobaba a una serie de países. Y Costa Menéndez tuvo que ir a La Habana, abrazarse con Fidel Castro, y Fidel Castro, en esa recepción fantástica que hicieron en el Palacio de las Convenciones de La Habana, hizo un trabajo incansable
para lograr los votos del movimiento de países no alineados. Y esto está en un libro escrito por Costa Méndez, porque lo importante es esto, que está por el actor. Costa Méndez quedó admirado de el apoyo que había recibido de Fidel Castro, que era prácticamente su enemigo en la Guerra Fría, y de lo bien que había sido tratado en su estadía en Cuba. Quiere decir que hoy día, pasaron muchísimos años, el grupo de los países no alineados ya prácticamente no tiene el valor que tuvo en su momento, porque han cambiado las circunstancias internacionales, pero los miembros de los países, del grupo de los países no alineados, siguen reprochándonos que nosotros los hayamos abandonado en aquel momento. Imagínense ahora, cuando nos pase la factura, los miembros del BRIC, que es un grupo en ascenso, es decir, los invitamos, pasaron la prueba de fuego, podían estar con nosotros y se dieron el gusto de rechazarlo. Y la pregunta sobre esto, porque recordemos que también Milei también es un ejecutivo, es el presidente, pero puede que haya una posibilidad de que diga, no, bueno, este tipo es inimputable, y así como vino Milei, puede venir otro que pueda volver a querer a los BRICS. Sí, pero el tema es que no se puede jugar con el prestigio internacional de los países. Claro. O sea, yo no puedo salir y entrar. Puede haber un gobierno de signo distinto o del mismo signo, pero que recapacitara y diga, bueno, sí, me interesa ir a los BRICS. Claro. Pero hay que ver si le abren la puerta, porque necesita la aprobación de todos. Y uno, 3 o 4 días antes de hacerse la reunión inaugural, le fuimos a decir, no me interesa, le agradezco, pero no vamos. ¿No es cierto? Eso había costado un gran esfuerzo lograr hasta ahí, porque hay que pensar que están las economías emergentes más importantes. Está Rusia, que si bien no es un país muy importante desde el punto de vista económico, porque tiene una economía menor que la de Brasil, pero desde el punto de vista simbólico y geopolítico es un país importante. También. Está la India, que es un país en ascenso, que ya tiene más habitantes que China y que tiene un desarrollo tecnológico e industrial muy importante. La India va camino a hacer el mismo proceso que hizo en su momento China, ¿no es cierto? Está Sudáfrica y está nuestro mayor socio comercial, que es Brasil, que lo tenemos acá al lado, dentro del Mercosur. O sea, es muy extraño, porque se podría haber ido a la reunión, tener una posición formal, no ser un socio colaborativo, ¿no es cierto? Pero ocupar el espacio. Lo que me extraña es decir, no, acá no vamos, porque nuestros valores están en otro lado. Nuestros valores están con la apertura del comercio y están con los países que integran la Comunidad Británica de Naciones. Volvemos a la década del 30. Estamos 90 años atrás. Pero no olvidemos lo que nos pidieron los británicos. Los británicos nos pidieron controlar todo el transporte de Buenos Aires. Los británicos nos pidieron, claro, los británicos nos pidieron más de lo que le pidieron a sus colonias para abrirnos la puerta, ¿no es cierto? Y el Reino Unido, y esto lo vengo diciendo desde la época de Malcorra, ¿no es cierto? Porque Malcorra también tenía la locura de decirle el Reino Unido, ahí tenemos que estar porque siempre tuvimos que estar en un país muy importante. Es un país importante, pero a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, un país de segundo orden, en estos momentos ni siquiera está en la Unión Europea. Entonces, aliarlos incondicionalmente, con quien ya perdió el tren de la historia, está en decadencia, ¿no es cierto? No sabe cómo salir del lío que se metió cuando se fue de la Unión Europea, ¿no es cierto? Y enemistarlo con los que están surgiendo como nuevos líderes en el mundo es realmente atrasar
90 años. Y con respecto a Malvinas, precisamente estamos en la misma situación que Menem, estamos en la misma situación que Malcorra, con el agravante que ya vimos que fracasó. Claro. O sea, yo no, realmente, todos los días pasa algo distinto. Hoy estaba viendo, ahora no recuerdo bien el nombre, no lo quiero pronunciar porque quizás me equivoque, pero el nuevo buque rompehielos británico, que está matriculado en Malvinas, con bandera de la Falkland. Aptenburg, algo así. Sí, por eso, como no lo quiero leer y no lo quiero pronunciar mal, sí. Pero estamos hablando del mismo tema, ¿no es cierto? Cruza aguas jurisdiccionales argentinas para ir a Punta Arenas. Cambia la bandera, de acuerdo a lo que dicen si los chilenos dicen la verdad, y no me sorprendería que digan la verdad, cambia la bandera para ingresar al puerto de Punta Arenas y pone la bandera del Reino Unido. Esto es muy grave porque es una violación a la Convención de las Naciones Unidas de Derecho del Mar y es una práctica común del Reino Unido. ¿Por qué? Porque por una cuestión política, para darle gordura a la administración colonial, registra el buque en las Islas Malvinas, como ha registrado otros buques en las Islas Malvinas. El buque tiene la bandera de la colonia británica de las Islas Malvinas. Ahora, de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el buque no puede cambiar de bandera para entrar en un puerto. Tiene que entrar con la bandera que corresponde a su registro. Y la bandera es la bandera de la colonia británica de las Islas Malvinas, no del Reino Unido. Ingresa con la bandera, cambia antes de entrar al puerto la bandera, porque si ingresa a Punta Arenas con la bandera de las Islas Malvinas o de la Falkland Islands o de la colonia británica, generalmente nosotros, para decirlo con precisión, decimos la bandera ilegítima, ¿no es cierto?, de las Islas Malvinas, está contraviniendo las normas Mercosur, y Chile es un país asociado al Mercosur. Pero lo han hecho en Brasil y lo han hecho en el puerto de Montevideo, con otros buques que están registrados en Malvinas, que llegan, le cambian la bandera y entran con la bandera. Entonces, ¿qué ocurre? Ha ocurrido esto. Esto no es la primera vez que ocurre. El año pasado, justo para la misma fecha, ocurrió el mismo suceso, porque corresponde con el periodo en que este buque comienza la campaña antártica. Entonces va primero a Punta Arenas y de Punta Arenas luego va a la Antártida. Ahora, esto fue el 11 de enero. Todavía no conozco, ojalá haya ocurrido, una nota de protesta de la Cancillería Argentina. Y también correspondería una denuncia ante la Organización Marítima Internacional, porque está violando normas de la Convención sobre el tema de los buques y la navegación. Quiere decir que me da la impresión que la nueva administración no está muy alerta de todas estas cosas, que como bien dijo el presidente Milei, se habló con esa conversación que a mi entender no tendría que haber ocurrido, ¿no es cierto?, por la diferencia de jerarquía, no porque no tuviera que hablar con los británicos, tendría que haberse un trato de canciller a canciller y el presidente mantenerse en un nivel superior, o estar presente el primer ministro británico, ¿no es cierto? Se habla de comercio, se habla de la inversión y también está Malvinas. Malvinas es un ítem más de la agenda. Cuando si es un país que tiene parte de su territorio y sus espacios marítimos usurpados por el Reino Unido y usurpado militarmente, lo lógico es que la conversación empiece por el tema más importante, que es el tema de la usurpación británica de las Islas Malvinas y estos espacios. Y los negocios son accesorios. Entonces acá se privilegian nuevamente los negocios, como ocurrió con Cavallo Menem Ditela, Malcorra Furí, y queda Malvinas como por obligación tiene que figurar en la agenda. Pero es aquí que es muy importante ver lo que lo dijeron los británicos, porque una cosa es lo que dicen las autoridades argentinas de siempre, no este gobierno de siempre, para el ámbito interno,
y otra cosa es lo que realmente dicen los británicos, que es la verdad en este sentido. Entonces, hubo un comunicado de Ministerio o Secretaría de Relaciones Exteriores, o sea, de la dependencia que está encargado David Cameron, diciendo, pero en forma simultánea a las declaraciones del presidente Milley, diciendo que el Reino Unido en ningún momento había cambiado su posición de siempre de respetar la libre autodeterminación de los pueblos de los habitantes de las Islas Malvinas. Claro. Sí, tampoco, porque en ese sentido entonces tampoco se habló de la cuestión Hong Kong. Yo creo que no. Yo además, ese tema, la cuestión Hong Kong, la cuestión Gibraltar, todos esos conflictos que los británicos han tenido y tienen por la soberanía territorial de territorios usurpados, trato de no vincularlos. A los autores argentinos y a los diplomáticos les encanta compararlos y ver alianzas y ver similitudes, porque en ninguno de estos conflictos, Mauricio, por ejemplo, ninguno de estos conflictos, el Estado que fue usurpado ha tenido la actitud de dignidad que tuvo siempre la República Argentina. La República Argentina jamás renunció al reclamo por ningún tratado. La República Argentina mantuvo el reclamo desde 1833 hasta la fecha, y la República Argentina tiene la resolución 2065 de la Organización de Naciones Unidas, que es favorable a una solución pacífica de el diferendo dentro de las normas de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, y que yo estimo que beneficia a la República Argentina. Todos los otros casos son distintos, todos los otros casos hubo conflictos, muchas veces hubo renuncia de soberanía que después se arrepintieron y recuperaron, ¿no es cierto?, y en el caso de Hong Kong además hay una falacia. Esto hace años que lo vengo escribiendo y a mucha gente no le gusta, ¿no es cierto? La Argentina perdió el tren de la historia y hace prácticamente 50 años que tiene decadencia. En esos 50 años, que coinciden prácticamente con el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China, China se ha convertido en una potencia mundial. Quiere decir que si China no recupera Hong Kong, China lo va a recuperar por la fuerza. ¿Qué interés puede tener el Reino Unido en llegar a un acuerdo similar al de Hong Kong con la República Argentina si la República Argentina no es ningún obstáculo para que ellos permanezcan en el lugar? Y además, si periódicamente tienen la suerte que llegan al poder gobiernos que tienen una mirada benévola con respecto a la usurpación británica. Tal cual. Y con esto, como para ir finalizando, el otro día yo recordaba una cosa que también nosotros analizamos en alguna entrevista, de la propuesta de Marcelo Cohen y cómo, estando él actualmente en el Consejo Nacional de Malvinas, la propuesta que él había hecho en Malvinas en el año 2018 era algo parecido a lo de Hong Kong, de alguna manera, no el lease back, pero sí dejarle, por ejemplo, que Argentina permitiera por 30 años que hicieran lo que quisieran. Era peor que la de Hong Kong, porque ahora la pregunta sería, ¿vos crees que estando Marcelo Cohen en el Consejo, puede ser de que mute esa propuesta de Cohen a ocupar el lugar de lo que quieren hacer con Hong Kong? El tema es el siguiente. El profesor Cohen es un estudioso del tema, tiene muchas publicaciones y es un experto en Derecho Internacional Público. Yo tuve oportunidad de conversar en 2 oportunidades con él. Tenemos diferencias al respecto, pero esto no quiere decir que no le reconozca su capacidad. Sí. Yo creo que hay un error conceptual, que lo que yo llamo la utopía juridicista de la
inteligencia argentina de no ver que acá hay una relación de fuerza, una relación de poder. El tema de las Malvinas no es una cuestión jurídica, sino una cuestión política. Lo jurídico va a resolver cómo solucionar el problema luego que la política esté dispuesta a asumirlo. Y el Reino Unido no está dispuesto a hacerlo. Yo he analizado, casualmente hace 2 años publiqué el último artículo al respecto en una revista de la Universidad Católica de Salta, que la propuesta de Cohen, como otra propuesta que anduvo dando vuelta por ahí, que obtuvo un premio, la de Constanzo acá en la Universidad Nacional de La Plata. Obtuvo un premio, una cosa también de realismo mágico, porque era, yo no sé si no era peor que la de Cohen, y obtuvo un premio a la Secretaría Malvinas de la Cancillería, ¿no es cierto? Entonces eso ya es realismo mágico, cuando el Estado Nacional Argentino le da el premio a un proyecto que no va a conducir al resultado adverso de lo que pretendemos, ¿no es cierto? Pero yo estimo que sin virar a la propuesta, al proyecto a la solución Hong Kong, posiblemente la administración actual pueda ver con buenos ojos la propuesta del profesor Cohen, ¿no es cierto?, que a la larga lleva a la aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos. Y hay algo que, lo que ocurre es que siempre nosotros los argentinos miramos para atrás. Hace unos meses, conversando con un colega, dice, tenemos que volver a los acuerdos de comunicaciones de la década del 70. Pero en tiempo y espacio los acuerdos de comunicaciones fueron una cosa, pero después hubo una guerra. Y los Kelper participaron activamente en la guerra a favor de los británicos y se encuentran muy orgullosos de haber contribuido a la victoria del Reino Unido. Quiere decir que ya no se puede volver a una situación anterior, como la de acuerdos de comunicaciones, porque primero que ahora el Reino Unido le ha provisto a las Islas Malvinas de todo el desarrollo económico y logístico que necesita para no depender de la República Argentina, que sigue dependiendo del continente latinoamericano para las grandes empresas de la pesca y del petróleo, pero no como antes, que ni siquiera le podía dar cierto bienestar a su gente, ¿no es cierto? Y por otro lado, los Kelper se sienten orgullosos de pertenecer al Reino Unido y así lo han manifestado en el pseudo referéndum del año 2013. Quiere decir que acá no hay ninguna posibilidad de que la propuesta esta que puede enamorar a la actual administración, ¿no es cierto?, resulte favorable a la República Argentina. Nos va a terminar llevando a la aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos y admitiendo la independencia de las Islas Malvinas o convertirla en un Estado o en una entidad autónoma dependiente del Reino Unido. Yo le temo por el desconocimiento que aparentemente tiene la administración actual y el desinterés del tema, que terminen aceptando una propuesta como esta, que parece muy seria, muy acorde con el derecho internacional, pero que nada tiene que ver con la política de poder actual. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Por favor, la verdad que te agradezco que te hayas acordado de mí y espero que sirva y que se pueda difundir y sobre todo armar el debate, porque esto recién empieza. Uno a veces querría que haya un golpe de timón y haya una toma de conciencia que se va por el camino equivocado. Bueno, muchas gracias.